Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tomar un tiempo para meditar sobre algunos pasajes de la Escritura relativos a la conmemoración de lo que se conoce como la Semana Santa. Y el día de hoy, en la cultura, digámoslo, popular, el día de hoy se recuerda la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, lo que se conoce también en muchos lugares como el Domingo de Ramos. Nosotros no celebramos tal cual así como Domingo de Ramos, pero el día de hoy vamos a estudiar en qué consistió este episodio de la historia y del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y para esto, hermanos, quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Voy a darle lectura, hermanos, en voz alta. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Lo que conocemos, hermanos, como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pues es un hecho que marca el inicio de lo que nosotros conocemos como el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario. ¿Por qué es importante este episodio en la historia? Bueno, porque, miren, a estas alturas Jesús ya había generado una expectativa tal, con todos los milagros, con todas las enseñanzas, con todo lo que él había hecho hasta este momento, ya había una expectativa de las personas acerca de que Jesús se proclamara rey de Judá. Y que con esta proclamación Jesús reuniera un ejército y peleara contra el imperio romano. Mucha gente, cuando vio a Jesús entrar de esta manera a Jerusalén, esperaban que los convocara para la guerra. Ellos creían que si Jesús era el Mesías, este Mesías
vendría a liberarlos del yugo opresor de Roma. Ellos esperaban que Jesús entrara a Jerusalén montado en un caballo de guerra y Jesús al frente, y esto marcaría el inicio de una guerra en busca de la libertad del pueblo de Israel. Sin embargo, como dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios tenía un plan distinto. Ciertamente el Señor Jesús, como Rey y Señor, entró en Jerusalén, pero no montado en un brioso corcel de guerra, sino en un asno, en un burrito. Pareciera un detalle sin importancia, pero la vida de nuestro Señor Jesucristo está lleno de detalles que dicen mucho, de pequeños detalles que dicen mucho. Por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús nació en un pesebre en Belén? Más allá de que haya habido un censo, más allá de que no hubo lugar para él en un mesón, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Bueno, la historia nos dice que Belén era una de las principales ciudades, vamos a llamarlo así, criadoras, por así decirlo, de ganado o de ovejas. Y estas ovejas se usaban para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Ahí en Belén se producían, digámoslo así, los corderos que se sacrificaban en el templo. Y en el pesebre donde fue puesto el Señor Jesús, resulta de que ahí colocaban a los pesebres que de alguna manera reunían las características ideales para el sacrificio, que debía ser macho, sin defecto, perfecto, joven. Y entonces cuando el Señor Jesús nace, lo ponen en el pesebre y luego los ángeles le dicen a los pastores que vayan y vean la señal para que ellos entiendan que lo que acaba de acontecer ahí es que el Cordero de Dios ha nacido. Jesús hubiera podido nacer en un palacio. Jesús hubiera podido nacer en un salón real. Sin embargo, tuvo que ser así. ¿Para qué? Para mandar esta señal de que el Cordero de Dios había nacido, había llegado. Lo mismo ocurre con la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Lo mismo. ¿Por qué el Señor Jesús entró a la ciudad montado en un burrito? ¿Qué acaso no tenía para un caballo? ¿Para un brioso corcel imponente, categórico, entrar a la ciudad de Jerusalén? Pues sin duda que sí podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo y por qué entró así? Bueno, lo primero que debemos de entender es que hay una profecía que se tenía que cumplir de esta manera. Vamos a Zacarías capítulo 9, verso 9.
Zacarías, capítulo 9. Zacarías 9:9. Fíjense lo que nos dice aquí el profeta. Esto se escribió antes del nacimiento de Cristo. Amén. Dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Debemos recordar, hermanos, que el Evangelio de San Mateo fue escrito para testimonio del pueblo judío. ¿Qué queremos decir con esto? Que el autor de este Evangelio está pensando en una audiencia judía y por tanto era necesario hacer evidente que Jesús, como Mesías, dio cumplimiento a cada una de las profecías que hablaban acerca de él. Por eso para el evangelista es muy importante dejar en claro que la llegada del Señor Jesús a Jerusalén de esta manera estaba profetizado en la palabra de Dios. Y aquí encontramos el pasaje, Zacarías 9:9. Y aquí claramente dice que debía entrar no cabalgando en un corcel, no cabalgando en un caballo, sino montado en un asno, en un pollino. Un pollino es una cría de un asno, es decir, un burrito, pues no recién nacido, pero sí un burrito joven que nadie había montado. Así estaba escrito que ocurriera. ¿Por qué el Señor Jesús montó un pollino? Porque así estaba escrito. Primeramente, porque así estaba profetizado. Vamos a ver ahorita qué significaba entrar en un pollino. Fíjense ustedes qué nos dice Deuteronomio, capítulo 17, versos del 14 al 20. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20. Amén. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice la Escritura: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, le está hablando Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio significa una repetición de la ley, ¿de acuerdo? Está hablando Moisés al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia,
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo que acabamos de leer es una instrucción de parte de Dios para los reyes. Fíjese, hermano, ponga atención. Dios está determinando cómo debía de vivir un rey. Habla acerca de no regresar a Egipto, habla acerca de que tiene que ser del pueblo de Israel, no un extranjero. Habla de que este rey no deberá tomar muchas mujeres para que no lo desvíen. Habla de que este rey no deberá enriquecerse de sobremanera. Habla de que deberá tener muy cerca a la palabra de Dios para estarla leyendo, para no extraviarse. Pero hay un dato que parece curioso. Aquí, expresamente, Dios les prohíbe tener caballos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué hay esta clase de prohibición, por así decirlo? Miren lo que dice el verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea, no vas a tener caballos, grandes cantidades de caballos. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué Dios le dice en esta ley referente al rey que no tendrá caballos? Porque mire, los reinos vecinos de alguna manera confiaban sus fuerzas, ponían sus esperanzas en su caballería, porque ciertamente en aquellos momentos de esas épocas, tener caballos tenía que ver con poder. Los caballos eran para la guerra. Y los reinos que tenían cantidades de caballos, pues eran reinos que fácilmente vencían a los otros pueblos en la guerra. Y nosotros hemos visto a lo largo de la palabra que nuestras victorias no se deben de fundamentar en nuestro poder, en nuestra capacidad humana, en nuestra inteligencia, sino en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, a mí me parece interesante cómo Deuteronomio esclarece, pone muy claro este punto acerca de por qué los reyes no debían de usar caballos. Por eso el profeta Zacarías escribe que el Señor Jesús tendría que llegar no montado en un caballo, sino montado en un asno. El caballo entonces significa poder, fuerza, estatus y guerra. La historia nos cuenta que uno de los emperadores romanos, después de librar una de esas campañas de guerra, llegó a Roma en un desfile majestuoso, él obviamente al frente, montado en un corcel, y detrás de sí
todo el botín que había conquistado. Se dice en la historia que ese desfile duró 3 días, de tantas cosas que había conquistado. El caballo entonces significa poder, fuerza, estatus y guerra. ¿Qué significa el asno entonces? Fíjense ustedes, el asno es un animal que representa el trabajo. Un asno no se usa para una cuestión más allá del trabajo en el campo. Un burrito es una herramienta de trabajo. Cargan mucho. Una vez platicaba con un señor ya grande, nos platicaba cómo él cargaba leña y esa leña la juntaban en el monte y cruzaban la barranca, bajaban y subían para llegar aquí a Guadalajara y vendían su leña. Pues imagínense de cuándo estamos hablando. Y dice que el burrito no se rajaba el burrito y venía bien cargada de leña el burrito. Es decir, el burrito tiene esta connotación, este significado de trabajo. Nos habla entonces de gente humilde, de gente sencilla, de gente trabajadora. Pero también el burrito nos habla de cuando había guerra, pues la gente, los hombres que trabajaban en el campo, pues se iban a la guerra y entonces dejaban sus instrumentos de trabajo, sus herramientas de trabajo, las dejaban ahí. Entonces, cuando no había guerra, los burritos y todas las herramientas de trabajo estaban ahí en el campo. Por lo tanto, el burrito también tenía un significado ¿de qué? De paz. Mientras el caballo representa la guerra, el burrito representa paz. Tiempo de paz. Por eso el Señor Jesús no llegó montado en un caballo. ¿Por qué? Porque en ese simbolismo el Señor está anunciándose sí como rey, sí como el Mesías, pero sobre todo como aquel que viene a traer la paz. Pero ustedes dirán, seguimos en guerra, hay naciones en guerra constantemente. Hoy en este momento hay naciones que están en guerra. Hay amenazas de guerra hoy en día. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor falló? No. Lo que quiere decir es que el Señor vino a traer la paz, no entre las naciones en conflicto, sino entre Dios y el hombre. El Señor Jesús vino a traer paz en el conflicto que hay entre Dios y el hombre a causa del pecado. ¿Cómo el Señor Jesús vino a traer la paz? Bueno, cuando Él va a la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario y muere en esa cruz, Él está pagando un precio por la paz entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque con su muerte Él hace posible que ese pecado que había entre nosotros, entre Dios y nosotros, sea pagado y no haya más pleito que pelear. Por eso es que Cristo Jesús vino a traer la paz. Pero obviamente esto, la gran mayoría del pueblo judío, pues no lo entendía, porque ellos esperaban a un Mesías que los convocara a la guerra y derrotar al imperio romano. Sin embargo, el Señor Jesús siguió el plan original. Entró a Jerusalén montado en un caballo, montado en un asno, en un pollino.
y la gente lo recibió. Pero quizá por su desilusión, esta gente, fíjense ustedes, el domingo lo reciben con alabanzas. Hosana al hijo de David. Y entonces, eso fue el domingo. Y el siguiente viernes es llevado a la cruz el Señor Jesús, porque esa misma multitud que lo aclamó fue la misma multitud que delante de Poncio Pilato decían: crucifícalo, crucifícalo. El Señor Jesús vino a proclamar arrepentimiento como la base de la paz entre Dios y los hombres. No la paz entre las naciones políticamente hablando, sino la paz entre Dios y la humanidad, pagando el precio del pecado al morir Cristo en el Calvario. Vamos a concluir, hermanos, en el Salmo 147. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 147. Salmo 147, versos 10 y 11. Dice la Escritura: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Fíjate lo que dice el Salmo, lo vuelvo a repetir. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No es la fuerza del caballo, ni es la agilidad del hombre. A Dios no le agrada que el hombre se jacte de ello. A Dios no le agrada que el hombre se jacte de su aparente capacidad de resolver las cosas. En el tiempo en el que el Señor Jesús entró a Jerusalén, el pueblo de Israel, esperaba con ansia la llegada del Mesías, porque ellos querían rebelarse contra el imperio romano. Querían liberarse del imperio, del yugo del imperio de Roma. Pero lo querían hacer ¿bajo qué? Bajo su fuerza, bajo su capacidad, bajo sus esfuerzos humanamente hablando. Querían ser libres, pero querían ser libres bajo su propia fuerza. ¿No nos pasa eso hoy en día, mis hermanos? ¿No queremos nosotros también lograr nuestros objetivos y nuestras metas y nuestras cosas que nos hemos planteado solo y únicamente y a través de lo que nosotros consideramos nuestros talentos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra inteligencia? Tal vez nosotros hoy no tenemos un caballo como para jactarnos de su fuerza y de su poder, pero sí muchas veces nosotros creemos que nuestra sabiduría es suficiente, que nuestras fuerzas son suficientes, que nuestros talentos son suficientes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Sin darnos cuenta, al pensar de esa manera, estamos haciendo a Dios a un lado de nuestras vidas. No podemos caer, hermanos, en ese mismo error
del pueblo judío, del pueblo hebreo, que anhelaba su libertad, pero bajo el criterio de sus fuerzas y de su poder. Si tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que aparentemente es nuestra fuerza y nuestro poder, pues hermano, la escritura dice que en eso no se deleita el Señor. Que a ello no le complace el Señor en lo absoluto. Sino que más bien el Señor espera y busca que nosotros confiemos en todo momento en Él. ¿Cómo? Bueno, aquí dice la Escritura, se complace Jehová en los que le temen. El temor a Dios tiene que ver con el saber que un día, mi hermano, fíjese bien, que un día usted y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. Ya lo hemos platicado en algunos otros mensajes, en algunos otros sermones. Es increíble porque hoy hay personas, yo diría muchas personas, que viven su vida como si nunca fueran a dar cuentas delante de Dios. Y es que en realidad lo ignoran. Muchos de ellos ignoran que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Cuando tú y yo estamos conscientes de que vamos a rendir cuentas, le pedimos a Dios que nos ayude a actuar con sabiduría. Ahí está el temor a Dios. Es decir, una persona que es temerosa de Dios en el sentido de la palabra es aquella que quiere agradar a Dios. Es una persona que busca dentro de su humanidad ser acepto, ser agradable, presentarse de la mejor manera posible delante de Dios. No jactándose, sino consciente de que un día va a dar cuentas delante de Dios. Cuando tú y yo somos conscientes de que vamos a dar cuenta delante de Dios, hermanos, pues estamos conscientes también de otra realidad. ¿Quién de nosotros puede dar buenas cuentas delante de Dios? Entonces es ahí cuando apelamos a su misericordia. Porque sabemos que aún nuestro mejor esfuerzo no será suficiente, porque sabemos que aún nuestra mejor manera de querer vivir nosotros, hermanos, no va a ser suficiente. Por ello, aquí es importante este verso, dice, y los que esperan en su misericordia, aquel que está consciente de que no puede agradar a Dios porque en él es un ser, ¿cómo decirlo? La escritura enseña, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es una persona que se sabe pecadora, que está arrepentido, pero que lo único que él espera es que Dios haga en él una obra. Y hermano, así debemos de estar usted y yo, esperando, anhelando la obra de Dios en nuestras vidas. No lo que nosotros en nuestro orgullo humano creemos o pensamos que podemos hacer. Por eso el Señor Jesús entró a Jerusalén en un burrito, para enseñarnos que aún el Hijo del Hombre, que aún el Hijo de Dios, que aún el Mesías es capaz de ser humilde. Fíjate, Filipenses nos habla de cómo el Señor se humilló. Dice la escritura que se despojó de sí mismo,
tomó forma de siervo y se humilló hasta morir en una muerte de cruz. Por eso el Señor Jesús llegó montado en un asno, en un burrito, como símbolo de que sí, efectivamente es rey, pero mostrando humildad y anunciando la paz entre Dios y el hombre. Hermanos, en Jesús no solo tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, sino también tenemos a un ejemplo de vida. A veces podemos nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestra juventud, en nuestros talentos. Si confiamos en eso, hermanos, nos vamos a desilusionar tarde o temprano. Porque nuestras fuerzas se acaban, nuestros talentos se terminan, nuestra salud, nuestra energía, hermanos, nos duele algo, cualquier cosita, y ya nos saca de nuestra zona de comodidad y andamos todos así. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, hermanos, cuando esperamos en su misericordia, pues el Señor nunca, nunca, hermano, nunca, nunca nos va a defraudar, nunca nos va a fallar. El Señor Jesús entró a Jerusalén en un burrito porque así estaba escrito, porque el asno es un símbolo de trabajo, de humildad y de paz, para que la gloria y la honra sea para el Señor y no para el hombre y no para la fuerza y no para el caballo de guerra, sino para el Señor. Amén. Así es que, mis hermanos, el Señor nos da ejemplo. La llegada triunfal del Señor a Jerusalén es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida. Amén, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y vamos a orar.